Ya, al menos tío Pacho está bien. Es lo que importa. Pero lo que importa también es que comenzamos la clase porque sonó la campanita. Y como siempre les decimos entonces a la gente que ve la grabación de cada una de nuestras clases, muy buenos días, estudiantes del segundo nivel medio mañana. Les habla aquí para todos ustedes su profesor de inglés, Eliezer Rojas, junto obviamente al tío Pancho, representando al equipo del PIE. Les traemos a todos ustedes la siguiente clase. ¿Y qué vamos a ver nosotros? Ya que estamos viendo también la unidad de tecnología y además la semana pasada vimos cómo comparar las características de un objeto con la de otro objeto. Esta semana va a ser entre similar y distinto, por así decirlo. ¿Por qué le digo entre similar y distinto? Más que nada porque, para que ustedes se enteren, vamos a ver superlativos. La semana pasada vimos comparativos. Esta semana vamos a ver los superlativos. Comparativos comparaban las cualidades de dos objetos, o sea, de uno contra el otro. Los superlativos son distintos, ya que destaca la cualidad de uno entre un grupo de objetos. Entonces, superlativo va a ser nuestro título. El objetivo de la clase esta semana, como dice ahí, completa y redacta pequeños textos relacionados con la temática de la unidad. Obviamente nos referimos a que vamos a hacer oraciones, al igual que la semana pasada, relacionado con los superlativos. Les reitero, y voy a ser muy tajante en esto, la materia y las reglas que vamos a ver son similares a los de la semana pasada. Obviamente van a tener su diferencia, pero las reglas, por ejemplo, que se ve por las sílabas de las palabras, es exactamente la misma. Así que nosotros vamos a ver eso, cuáles son las reglas del juego, y después vamos a ver al final la pregunta esencial, que va a tener un poco más de libertad en comparación a la semana pasada. Les recuerdo también, estudiantes de CE Educación para Todos, que esta clase pertenece a la semana número 22, entre los días 6 de septiembre al 9 de septiembre del año 2021. También, estudiantes, recordarles que la próxima semana tenemos receso. ¡Woo! Por lo tanto, vamos a tener una semana libre, la semana 18, pero eso no quiere decir que nos podemos relajar en su totalidad. Si viene una semana de descanso por las fiestas patrias, tenemos que tratar de ponernos al día. De vuelta del receso vamos a tener la semana número 23. Y la semana número 23 sería nuestra última semana de septiembre. De vuelta del receso. Recuerden que septiembre solamente tiene 3 preguntas esenciales por materia, por ramo. Así que este mes se va a pasar muy, muy rápido. Sí. Recuerden enviar siempre sus preguntas esenciales, no dejarlas pendientes. ¿Qué está buscando tío Pancho? Un cuaderno azul de Nicolás. Aquí hay uno del Barcelona. ¿No es ese? No. ¿No te gusta el Barcelona? Bueno, hay que buscar. A ver. No, no hay nada por acá. No importa. Se lo mandé. Hay algo ahí arriba, ¿no será eso? Bueno, chiquillos, vamos a comenzar entonces. ¿No? Oh, me ilusioné. Ya. Como es un clásico en nuestro programa, primero comenzamos con Last Class, que vimos nosotros la semana anterior. Y como bien dice aquí, la semana pasada hablamos de los comparatives, los comparativos. ¿Qué eran los comparativos? Eran adjetivos modificados. Los adjetivos son esas palabras que dan descripciones de algo. Por ejemplo, hablamos de adjetivos de personas que son como alto, bajo, gordo, flaco, ¿cierto? Bonito, feo, etc. Y entonces nosotros modificamos estos adjetivos con el fin de poder usarlos para comparar. Muchas veces, si el adjetivo era breve, si era cortito, de pocas palabras, de pocas letras, nosotros le agregamos solamente ER. Ya cuando el adjetivo
tenía más sílabas, por ejemplo, 3 o más sílabas, nosotros le agregábamos more y después la palabra normal, sin ninguna modificación. Teníamos un grupo también de las excepciones, que no seguían ninguna de las reglas que nosotros habíamos visto. Los comparativos se usaban cuando comparábamos, obviamente, la característica de un objeto con otro. Recuerden que nosotros poníamos el nombre del objeto, luego iba nuestro famoso verbo to be. El verbo to be se utilizaba si es que nosotros hablamos de un objeto, era is, pero si nosotros hablamos de más de un objeto, era are. O sea, si era singular, is, si era plural, are, ¿cierto? Luego utilizábamos el comparativo. Luego del comparativo usábamos than, que es un que para comparar. Y por último, poníamos el nombre del segundo objeto con el que lo estábamos comparando. Y así nosotros podíamos hacer una oración. Eso sí, dimos unas reglas del juego porque nosotros estamos hablando de la tecnología en esta unidad. Estamos hablando de tecnología y comunicación. Y en la tabla aparecía la palabra Apple. Y lo dijimos aquí muchas veces en clase, y incluso hacía la pregunta esencial. Objetos tecnológicos y marcas tecnológicas. Y aún así ustedes me pusieron que la banana es más rica que el Apple. Chiquillos, el Apple ahí quería o se refería a la empresa Apple, a la marca Apple. La marca que hace los iPhones, los MacBooks, los iPads. No me refería a una manzana. Pero bueno. Lo repetimos varias veces y además estaba en la pregunta esencial. Sí. Objetos y marcas tecnológicas. Pero fue entretenido. La importancia de la clase de esta semana es destacar características, pero de un grupo de objetos. Vamos a tener un pequeño grupo de objetos y nosotros vamos, por ejemplo, a tomar uno de estos objetos y sacar su principal característica al compararla con más de uno. Porque no vamos a comparar ese objeto con cada uno, sino que lo vamos a comparar ese objeto con todos al mismo tiempo. ¿Se puede hacer? Sí. ¿En español se hace? Por supuesto que sí. Diferenciando el uso de comparativos con los superlativos. Aquí que se entienda que los comparativos comparan uno contra uno. En el superlativo es uno contra un grupo de. Veamos cómo nos sale. Tenemos aquí, entonces, como el título de esta semana, superlativos. Superlativos. Por ejemplo, aquí dice, this is the biggest donut. Esta es la dona más grande. Y esto es pro. ¿Es más grande que el pro? Sí. Bueno, entonces hablemos un poquito de los superlativos. Respondiendo a esta primera pregunta, que es, what is a superlative? ¿Qué es un superlativo? Y bueno, obviamente aquí está en inglés, pero yo se lo voy a leer a todos ustedes en español. Por favor. Yo voy a traducir, yo soy con los subtítulos de... Ya. Le escuchamos. Tal como su contraparte que vimos la semana anterior, que su contraparte eran los comparativos, también es una modificación a un adjetivo. Ya que la semana pasada para los comparativos modificábamos adjetivos, esto también va a ser una modificación a un adjetivo. Pero hay una diferencia. Y una diferencia que es muy notoria, obviamente. Los superlativos destacan una característica de un objeto, persona o lugar, pero de un grupo de 3 o más alternativas. En un grupo de 3 o más alternativas. ¿Ya, ok? Entonces aquí ya no tenemos por así decirlo, un uno contra uno, un versus. Aquí tenemos destacar, aquí estamos destacando, mejor dicho, la característica de uno contra un grupo de 2 o más objetos. ¿Cómo puede ser esto?
Por ejemplo, podríamos tomarnos a nosotros mismos, a los tres que estamos aquí presenciales, ¿cierto? Podríamos decir quién de los tres es más alto. ¿Quién de nosotros tres es más alto? ¿Cuánto mides tú, Nicolás? Ya, entonces tú eres el más alto. Sí. Entonces ahí diríamos que dentro de esta sala de clases, Nicolás es el más alto de la sala. Al menos en este momento. Es el más alto. Yo no estoy diciendo aquí, por ejemplo, Nicolás es más alto que el profe, Nicolás es más alto que el tío Pancho. Aquí estoy diciendo, te estoy comparando al tiro con todos. Y digo que te destaco. Nicolás es el más alto de la sala. El grupo de tres o más que dijimos es la sala de clases o las personas que están en la sala de clases. No siempre es necesario agregar el grupo, pero siempre puede ser importante para poder guiarnos también. Entonces, diferente a los comparativos, obviamente, esto es un poco diferente a los comparativos. Recuerden que los comparativos comparaban las características de un objeto con otro. ¿Por qué estoy repitiéndolo mucho? Para que no haya confusiones. Porque siempre van a haber. ¿Para qué estamos con cosas? En algún momento siempre nos vamos a confundir, nos vamos a enredar uno al otro. No hay problema si se enredan. Pero es para poder comprenderlo mejor. Entonces, diferente a los comparativos, recuerden que estos comparaban las características de un objeto contra el otro. Yo puedo decir que yo soy más alto que el tío Pancho. Y ahí tenemos entonces una comparación uno contra otro. ¿Cierto? O que yo soy más barbón también. Sí. Es verdad. Exacto. Ya, ahí tenemos una comparación uno contra uno. Yo contra el tío Pancho. El versus. El versus. Por otra parte, entonces, los superlativos destacan una cualidad de un objeto, de una persona o de un lugar, en un grupo de tres o más objetos. O incluso tú puedes decir de tres o más, puedes incluir al mundo entero. A ese nivel. Como nosotros comparamos recién, que nuestro compañero Nicolás, que está aquí presente, él asegura que mide 1,83. Bueno, no sabemos si sigue siendo así, quizás ahora mide más. Pero te vamos a creer. No estamos poniendo palabras en duda. Pero los superlativos, como dice aquí entonces, destacan la cualidad de un objeto, persona, lugar. Entonces, el grupo era las personas que están dentro de esta sala de clases, y dijimos que Nicolás es el más alto de la sala. ¿Y listo? Así nosotros podemos hacer superlativos. Espero que se entienda cómo se desarrolla esto. Destacar uno de varios. Como que dice el ejemplo, quizás, no sé si se puede entender, aparece aquí diciendo que el 2020 fue worst year ever. El peor año de la vida, por así decirlo. Y para algunos es verdad. Para muchos también. ¿No lo crees así, tío Francisco? Sí, para la mayoría sí. Para ti no. Es que... Sí, bueno. Me corté el tiempo. Ah, de veras. Se fracturó la batida. Sí, eso fue muy mal. Bueno, para muchos no podíamos salir de la casa, no podíamos disfrutar nuestra vida normal, ¿cierto? Claro. Pero bueno, estamos volviendo a poquito. Aunque se puede. Exacto, continuamos. Vacunarse. Hay que vacunarse, estudiantes. Por favor, háganlo. ¿A cuánto está el porcentaje de vacuna aquí en Quillota? Ya está como en el 92, 95%. Eso no lo... Ah, ya. Bueno, primero, let's see the vocabulary. ¿Qué Vamos, cosa? let's see the vocabulary. ¿Lo repito? Por favor. Let's see the vocabulary. Es que esa voz... Ah,
Ya, primero entonces vamos a ver el vocabulario que vamos a utilizar nosotros. Cómo nosotros vamos a reemplazar adjetivos y transformarlos en superlativos. Hay algo que va a destacar siempre. Siempre. Aquí lo vamos a notar. Nuestro vocabulario va a estar concentrado más que nada en adjetivos y cómo estos pueden cambiar. Igual que la semana pasada. Solamente vamos a mostrar los adjetivos y cómo estos pueden cambiar. Vamos a verlos cada uno en los distintos grupos, tal como nosotros lo vimos la semana pasada, pero esta vez con superlativos. Muchos de estos adjetivos cambian acorde a la cantidad de sílabas que cada palabra tiene, al igual que la semana pasada. Así que ellas tienen una gran similitud. Ojo, que cambiarlos estos a superlativos es distinto a cómo los cambiamos en comparativos. O sea, me refiero a la forma en la que cambian. Y también hacer oraciones es distinto a lo que nosotros vimos la semana pasada. Así que no crea que al entender cómo hacer un superlativo, esto quiere decir que ya sabe cómo hacer las oraciones. No todavía. Paciencia, por favor. Entonces, note, un apunte. Antes de cada superlativo, vamos a agregar the, the, que va a significar el o la. Como cuando dijimos que Nicolás es el más alto, ahí estamos utilizando el más alto. The tallest. Uy, spoilers, así es como se cambia. Vamos a ver entonces cómo quedan algunos adjetivos. Recuerden, estos están en grupos, así que si usted quiere tomar notita de cada uno de estos, perfecto. Es bienvenido, bienvenida, bienvenida. Empecemos, porque es similar a lo de la semana anterior. Adjetivos que tienen primero una sílaba. Exacto, que es cuando nosotros aplaudimos solamente una vez. Tienen solamente una sílaba. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros agregamos esta vez EST. La palabra tiene una sílaba. Al pronunciarse, vamos a agregar EST. Recuerden, distinto a lo de la semana pasada. La semana pasada agregamos ER para comparar. Para los superlativos vamos a agregar EST. Al final del adjetivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero recuerden, como decía esta regla aquí al principio, antes de cada superlativo tenemos que agregar the. Vamos a utilizar las mismas palabras de la semana pasada, pero esta vez la vamos a transformar a superlativos. Por ejemplo, tall, ¿cierto? Tall, que curiosamente significa alto. Tall. ¿Cuántas sílabas tiene tall? Tall, ¿cierto? Una sílaba. Agregamos primero th, the, y luego el superlativo. Tallest. ¿Ok? Tallest. Agregamos entonces EST. The tallest. El más alto o la más alta. Espero que se esté entendiendo cuál es incluso la traducción de cada uno. Tenemos también quick, que significa rápido. No es lavalosas. Quick. Quick es rápido o rápida, y si yo lo quiero pasar entonces a superlativo, agrego primero THE, the, y luego quick, EST. Quickest. Recuerda, quick, una sílaba. No es quick. No es QI. No es cuico tampoco.
Quickest. The quickest. El más rápido o la más rápida. ¿Qué cosa? Cargado. Es que tiene que irse, dice, me debo ir rápido, espera. Por último tenemos clean. Clean. Una sílaba. Clean, ¿cierto? Muchas gracias. Me contestaron en la sala del lunch. Inception. Clean, entonces. Clean, que significa limpio o limpia, pasa a ser the cleanest. El más limpio, la más limpia o incluso lo más limpio. Porque también sirve para los objetos. En algunos casos puede ser el, en otros casos va a ser la, en otros casos va a ser lo. Pero en inglés siempre va a ser the. Y es cuando dicen, no, si el inglés es muy difícil, profe. Utilizamos una palabra que sirve para como para 8 palabras más. Es que nosotros estamos acostumbrados al lenguaje porque es nuestra lengua materna. Pero el español no es tan fácil de aprender. Pasemos al siguiente, es parte del mismo grupo, pero son los adjetivos que tienen una sílaba todavía, pero ¿qué pasa si el adjetivo termina en E? Si tiene E al final. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué vamos a agregar nosotros? Como todos tienen que tener ese final EST, y si la palabra normal ya tiene la E, yo voy a agregarle ST nomás, al final. ¿Por qué? Porque si tengo que agregarle EST de nuevo, repetiría la E. Y eso no se debe hacer. O a veces la doble E se pronuncia como si fuera una I. Entonces, wisest es como es. Bravest, no, tampoco. Las reglas están para cumplir. Sí, las reglas están para cumplirlas. Entonces tenemos el primero que es, por ejemplo, wise. Wise significa sabio. Entonces, esto pasa a ser the primero, recuerden siempre, the, y como la palabra normal termina con E, yo solamente agrego la ST al final. Wisest. The wisest quiere decir el más sabio, la más sabia, lo más sabio. Luego tenemos la palabra brave. Brave, que significa valiente, ¿cierto? Brave, una sílaba. Brave. No es brave, ni tampoco es brave, es brave. Recuerden, enfático con esto de nuevo. Las palabras, sus sílabas son según cómo se pronuncia la palabra. Ahí es cuando aparecen las sílabas. Brave, entonces, una sílaba termina con E. Pasa a ser entonces, brave, valiente, pasa a ser the bravest. Agregamos ST al final. The bravest va a ser entonces el más valiente, la más valiente, lo más valiente. Esa es la persona más valiente del mundo. Pasa lo mismo con que vimos la semana anterior. En español es más. Ah, ya, es que en lo que vimos la semana anterior, los comparativos decían más que, ¿cierto? Pero ahora es lo más. El más. El más, la más. Eso es como un pasito más arriba. Bueno. Y por último, en este grupo tenemos la palabra blonde. Blonde significa rubio o rubia, tal como nosotros. Claro.
tal como nosotros, blonde, ¿cierto? Rubio o rubia. Blonde termina con E, tiene solamente una sílaba. Y entonces esto va a ser como superlativo, the blondest. Que sería obviamente el más rubio, la más rubia, lo más rubio. Sí, puede ser. Sí, recuerden que estos son ejemplos nomás. Pasemos entonces al siguiente grupo de adjetivos de una sola sílaba, que son obviamente, al igual que la semana pasada, este grupo de adjetivos que eran muy breves, muy cortitos, que tenían que seguir un orden que era consonante, vocal, consonante. Tal como lo siguen acá. Consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. Aquí tiene the biggest sandwich. El sándwich más grande. Un dato curioso. ¿Sabías que el Subway está dando el sándwich del día a 100 pesitos? ¿A 100 pesitos? ¿Por dónde lo pido? A través de Mercado Pago. Bueno, dice aquí entonces, si las últimas 3 letras siguen el orden consonante, vocal, consonante, ¿qué vamos a hacer nosotros? Igual que la semana pasada, repetimos la última consonante, pero en vez de agregar ER, nosotros vamos a agregar el EST, que es lo que corresponde a los superlativos. Por ejemplo, entonces, big, que significa grande, ¿cierto? Y si yo quiero decir, por ejemplo, el más grande, la más grande, lo más grande, yo digo entonces, the biggest. Como ustedes pueden notar aquí, la palabra sigue el orden consonante, vocal, consonante. Entonces, ¿qué hacemos? Se repite la última consonante. Por lo tanto, la G, la letra G, se repite. Y luego agregamos EST. The biggest. Lo más grande, la más grande, el más grande. Como aquí está el sándwich más grande. La palabra fat, que significa gordo, ¿cierto? Sigue este mismo orden, consonante, vocal, consonante. Así que después de escribir the, el, la o lo, consonante, vocal, consonante, ¿qué vamos a hacer nosotros? Repetimos la última consonante, que es la T. La repetimos y luego agregamos EST. The fattest. Lo más gordo, el más gordo, la más gorda. Y por último tenemos wet, que significa húmedo, ¿cierto? O mojado. Wet, húmedo o mojado. Consonante, vocal, consonante, ¿cierto? Escribimos primero el the, el la, lo, el la o lo, no el la, lo. Saludos al lado. Entonces, consonante, vocal, consonante, repetimos la última consonante, en la T de nuevo, y agregamos después EST. The wettest, lo más húmedo, etc. Ahora sí vamos a ver un grupo totalmente distinto, que eran, al igual que la semana pasada, ¿qué ocurría con esas palabras que tenían una o dos sílabas, pero que terminaban en Y? Entonces tenemos adjetivos de una o dos sílabas, pero que esta vez terminan en Y. Al igual que la semana pasada, vamos a reemplazar la Y por una I latina. Y después de eso, agregamos EST. Reitero, si la palabra tiene una o dos sílabas y termina en Y, reemplazamos la Y por una I latina. Luego agregamos EST.
Por ejemplo, tenemos la palabra shy, 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 una sola sílaba, shy, que significa tímido o tímida. Agregamos primero el THE, the, y como ustedes pueden ver, shy tiene una sola sílaba, termina en Y, por lo tanto esta Y la cambio a I latina y le agrego EST. The shyest, el más tímido o la más tímida. Dry también es otra palabra que tiene una sílaba. Dry, no es dry, es dry, van juntos. ¿Por qué van en la misma sílaba? Es un efecto del lenguaje. Por las vocales. O sea, el sonido, El sonido. ¿cierto? Es algo que ocurre en cualquier lenguaje. Es un fenómeno que cuando se juntan dos sonidos vocales en una misma sílaba, se llaman diptongos. Eso existe en español también. Ya. Dry significa seco, ¿cierto? Dry. Una sílaba termina en Y, ¿qué hago entonces? La Y la voy a cambiar por una I latina. Y luego agrego EST. No se lo olviden siempre agregar el THE en los superlativos. The driest. El más seco o la más seca. O lo más seco. Si hablamos, por ejemplo, de ropa. O de desierto. ¿Por qué Canada Dry? ¿Ah? Buena pregunta. Algunos dicen que la sensación de esa bebida es un poco seca. Pero después está la limón soda. Bueno, no es tarea para la casa, no es parte de la pregunta esencial. Al igual, ¿por qué Canada Dry se llama Canada Dry? Claro, sería una pregunta curiosa. Ok, la curiosidad del tío Bancho. Sí. Y la tenía con comparativo también. Ok, perfecto. Tenemos la palabra happy, que tiene ahora, son dos sílabas. Happy. Todos saben lo que significa happy. Muy bien, ya, sí, muy bien, excelente. Una persona atenta. Ya, la palabra happy tiene entonces dos sílabas. Happy, ¿cierto? Happy. Si yo quiero pasar esto a superlativo, diría entonces the happiest. Cambio la Y por una I latina y después agrego EST. Happiest. ¿Qué significaría de happiest entonces? Significaría el más feliz, o la más feliz, o incluso lo más feliz. Puedes referirte a una persona, la persona más feliz, por ejemplo, o el lugar más feliz del planeta. ¿Cuál es el lugar más feliz del planeta? Ya, obviamente, pero el lugar más feliz del planeta se le dice a Disney World, donde te cobran por un waffle en forma de Mickey, te cobran como $60. Súper feliz. Súper feliz. Para ellos, además, se forran el plata. Tengo la palabra lucky. Lucky. No Loki. Es lucky. Lucky significa suertudo o afortunado. Lo mismo que suerte. No es lo mismo que suerte. Luck es suerte. Aquí es lucky y pasa a ser entonces palabra de dos sílabas, lucky. La Y la cambiamos por una I latina, agregamos entonces EST al final. Nos va a quedar the luckiest. ¿Qué significaría? Ahora sí, ¿qué significaría entonces? Más suertudo. Más que eso. No va a ser ultra suertudo tampoco, pero... significa el más suertudo, la más suertuda, lo más suertudo.
Recordemos que este THE es el la o los. Esto lo usamos cuando es algo muy específico. Algo como exacto. Diría específico más que exacto. Ahora, este es el más fácil de todos, porque son los adjetivos que tengan 3 o más sílabas. Tal como la semana pasada, con estos adjetivos nosotros le agregamos more, para decir more generous, por ejemplo, más generoso, al tener solamente 3 sílabas. Agregamos el more antes, más generoso, more generous, y no hacíamos ninguna otra modificación. La semana pasada no le agregábamos ER al generous, y esta semana no va a ser la excepción. La regla es similar, pero en vez de decir more, vamos a decir otra palabra. Los adjetivos de 3 o más sílabas, tienes que agregarle la palabra the most. Si more era más, the most es el más, la más, lo más. ¿Ok? Antes del adjetivo. Les reitero entonces, more, la semana pasada, más. Ahí sería lo más generoso. Muy bien. Exacto, exacto. Lo más inteligente. ¿Ya? Lo más interesante. También. Muy bien. Entonces, recordando la semana pasada, more significaba más. The most, el más, la más o lo más. ¿Ok? Y esto se agrega antes del adjetivo y después no hacemos ninguna otra modificación. No le vamos a agregar EST a esa palabra. Pero recuerden, 3 sílabas o más. Como es la palabra generous. Generous significa entonces generoso. Generous. ¿Qué tengo que hacer con esto? Agrego antes the most. The most. Entonces aquí quedaría como the most generous. El más generoso, la más generosa, lo más generoso. Important. También tiene 3 sílabas. Important. Important entonces dice aquí que cambiaría a the most important. Lo más importante. ¿Viste? Justo. Bueno, no hay que seguir cantando esa canción. The most sería entonces lo más importante, el más importante o incluso la más importante. Hacemos adjetivos de 4 sílabas incluso. Intelligent. Intelligent. 4 sílabas entonces, lo mismo. Antepongo esto que sería the most. Lo más inteligente, el más inteligente, la más inteligente. ¿Cómo estamos en la hora? Estamos súper bien. Sí. Y por último tenemos interesting. Puede ser 3 para algunos, para otros puede ser 4. Interesting o interesting. Pueden ser 3 o 4, según como tú lo pronuncias. Puede ser interesting o interesting. Cualquiera de esos dos está bien. Entonces, como tiene la palabra interesante en inglés, tiene 3 o 4 sílabas, agregamos o anteponemos the most. El más interesante, lo más interesante, la más interesante. Un señor interesante. Qué buena canción. Pero si un día me aburro. 31 minutos. Oye, yo disfruto de 31 minutos. De hecho, yo quedé loco con su espectáculo en el Festival de Viña. 2013. Es muy bueno. Sí, Y aquí también, Quillota. Like. en la expo. Yo las vi acá en la Expo y a mí también me gustaron mucho. Es que es muy entretenido. Creo que Sí. Fue. es algo para niños, pero lo disfrutan los adultos.
porque fue Yo parte de creo que es nuestra... para toda la generación, en verdad. No lo veo tan para niños, porque uno también se entretiene o vuelve a ser niña en ese momento, no sé. Exacto, exacto. Yo iba, ¿qué curso? Yo iba como en sexto básico cuando salió 31 minutos en el 2003. Calcetín con broncos. Obviamente, ya. Y también tenemos las excepciones. Tal como la semana pasada, las excepciones vamos a utilizar las mismas palabras. Aquí por lo menos las excepciones van a tener algo de similitud con lo que nosotros estamos viendo en las reglas. Algo de similitud. No todo. Estas son algunas palabras que no siguen ninguna de las reglas, tal como vimos nosotros la semana anterior. Como sabrán, no vamos a verlas todas. Vamos a ver solamente algunas. En este caso, ¿cuáles son esas algunas? La palabra good. Tal como la semana pasada, usted diría, good tiene solamente una sílaba. Tengo que agregarle EST para que quede goodest. Chiquillos, eso no existe. Entonces, ¿yo qué hago? Esta palabra va a cambiar a best. The best. El mejor, la mejor, lo mejor. O incluso los mejores, pueden ser incluso más. The best, como dice aquí, have the best day ever. Ten el mejor día de tu vida. Veamos el otro ejemplo. El otro ejemplo dice la palabra bad. Bad tiene entonces una sílaba. Bad tiene una sílaba. Y ustedes dirían, consonante vocal consonante, se repite la última consonante. ¿Cierto? Diríamos baddest. La palabra the baddest sí existe, pero para referirse a las personas más malas, pero no a las peores, como nosotros lo utilizaríamos de forma correcta. The worst sería el correcto. El peor, la peor o lo peor. Reitero, aquí the baddest sí existe. De hecho, no sé si ustedes conocen la UFC. UFC. De la lucha, ¿cierto? Las artes marciales mixtas. Había una mujer ahí llamada Ronda Rousey, que era la mejor peleadora que hubo por mucho tiempo. Después se fue a la WWE, pero su seudónimo era decirle que era la más mala, la mujer más mala del planeta. Y le decían The Baddest Women. Y tenemos por último la palabra far que significa lejos, lejos o muy distante, pasaría entonces a ser the furthest, lo más lejos, el más lejos, la más lejana incluso. ¿Ok? Esos son, estudiantes, los grupos de cómo nosotros podemos cambiar adjetivos a ahora superlativos, distinto a lo que vimos la semana pasada. También, recordarles que para hacer las oraciones es distinto. ¿Hay alguien que tenga alguna duda con alguno de los grupos vistos el día de hoy? ¿Algo que no le haya quedado claro, estudiantes? A los que están conectados les pregunto, obviamente. Y al que está aquí presente también. ¿Hay alguno que le haya quedado al debe? ¿Que no le haya quedado muy claro? Porque puedo retroceder y volver, sin problema. Al momento no, dice Lailin. Ok, muchas gracias, Lailin, por tu respuesta. ¿Y el resto? Porque hay más estudiantes. ¿Aló, aló? Sí.
Bueno, ¿Qué cosa, Nicolás? Están todos durmiendo. bueno, entonces aprovechamos que estamos aquí al último, vamos a ver los spoilers que vamos a visitar el día de mañana. Porque ¿qué vamos a hacer? Igual que la actividad de la semana pasada, vamos a cambiar estos adjetivos, pero los vamos a cambiar a superlativos. ¿Ya? Hay algunos que son distintos a los que vimos la semana pasada, por si acaso. Aquí hay algunos otros adjetivos que vamos a cambiar. Entre paréntesis aparecen la cantidad de sílabas que tiene cada uno de estos. Aquí vamos a explicar cómo cambiar o sea, cómo destacar, cómo utilizar los superlativos de forma correcta. Aquí vamos a hacerlos por objeto, verbo to be, superlativo y después el grupo al que pertenece. Esto es un ejemplo de grupos, por ejemplo. Recordamos también cuando utilizamos is y cuando vamos a utilizar are. Hablamos de los grupos nuevamente, de una forma más generalizada. Vamos a crear oraciones, viendo si podemos utilizar los mismos grupos que vimos anteriormente, cómo nosotros podríamos hacer oraciones. Y vamos a ver incluso qué pasa si un objeto tiene exactamente la misma característica que el otro. Vamos a utilizar as, adjetivo as. Que eso es como decir tan como. O sea, tan bueno como, tan malo como, tan alto como. Se refiere a que son iguales. ¿Ok? Y por último, aquí hay un resumen de cada uno de los puntos que nosotros vimos. Y pasamos entonces a la pregunta esencial número 22. La pregunta esencial 22 es muy similar a lo de la semana pasada, pero nosotros no le agregamos nada esta vez. Pero ojo estudiantes, sus oraciones tienen que estar relacionadas con objetos o marcas tecnológicas. Objetos o marcas tecnológicas. No me digan que un libro es el más alto de la librería. No es nada relacionado con la tecnología. Recuerden, las oraciones que ustedes tienen que hacer aquí tienen que estar relacionadas con la tecnología. ¿Ya? El nombre del objeto, verbo to be, is, si es singular, are, si ese es un grupo de objetos, el superlativo, y luego el grupo en el que pertenece. Si tú hablas, por ejemplo, de, no sé, el famoso P40, S8, y el iPhone 10, ya sabes que te estás refiriendo a celulares. Entonces el grupo sería celulares. Es un grupo un poco más generalizado. Si hablas de Huawei, si hablas de Apple y si hablas de Samsung, estás hablando ahí de marcas. ¿Ok? Esa es la pregunta esencial de los estudiantes.